La educación a distancia y la educación virtual son dos conceptos relacionados pero distintos. Educación a distancia. La educación a distancia es un enfoque educativo que permite a los estudiantes participar en programas de estudio sin tener que asistir físicamente a un aula tradicional. En este modelo, los materiales de estudio, las interacciones con el instructor y las actividades de aprendizaje se realizan a través de medios de comunicación que no requieren la presencia física del estudiante en el campus de la institución educativa. Estos medios pueden incluir correo postal, teléfono, correo electrónico, videoconferencia, material impreso y plataformas en línea. La educación a distancia ofrece flexibilidad en cuanto a horarios y ubicaciones, lo que permite a los estudiantes estudiar desde su hogar u otras ubicaciones remotas. Es importante destacar que la educación a distancia ha existido durante mucho tiempo y ha evolucionado con los avances tecnológicos, pasando de los materiales impresos a los medios digitales y las plataformas en línea. Educación virtual. La educación virtual, por otro lado, es un término más específico que se refiere a la modalidad de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo completamente en un entorno en línea o digital. En la educación virtual, todos los aspectos del proceso educativo, incluidas las interacciones entre estudiantes y profesores, la entrega de contenido educativo, la evaluación y el seguimiento del progreso, se realizan a través de Internet y utilizando tecnologías digitales. Esto puede incluir el uso de aulas virtuales, plataformas de aprendizaje en línea, videoconferencias, foros de discusión, contenido multimedia interactivo, entre otros recursos digitales. La educación virtual ofrece una amplia gama de oportunidades de aprendizaje en línea, desde cursos universitarios completos hasta programas de formación profesional y educación continua. La educación a distancia es un modelo educativo con un gran potencial para transformar la forma en que aprendemos y enseñamos. Utilizando las TIC como herramientas potencializadoras que apalancan el proceso de aprendizaje. Si bien los términos modelo de enseñanza y modelo educativo a menudo se usan indistintamente, existe una distinción importante entre ambos conceptos. Modelo educativo. Es un esquema teórico más amplio que define la filosofía, los principios y las metas generales de un sistema educativo. Abarca la visión global de la educación, incluyendo la formación de los estudiantes, el papel del docente, la evaluación del aprendizaje y la relación entre la escuela y la sociedad. Se define a nivel institucional o nacional, y sirve como marco para orientar el diseño de los currículos, las metodologías de enseñanza y las estrategias de evaluación. Modelo de enseñanza. Es un conjunto de estrategias y técnicas específicas que se utilizan para implementar el modelo educativo en el aula. Se enfoca en el cómo de la enseñanza, es decir, en los métodos y recursos que se utilizan para transmitir los conocimientos y habilidades a los estudiantes. Se define a nivel del docente, y puede variar según el contexto educativo, la materia que se enseña y las características de los estudiantes. Modelo educativo, define la filosofía, los principios y las metas generales de un sistema educativo. Modelo de enseñanza, define las estrategias y técnicas específicas que se utilizan para implementar el modelo educativo en el aula. Ambos conceptos son esenciales para una educación de calidad, ya que juntos proporcionan un marco sólido para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. El modelo educativo se construye a partir de estos 4 componentes. Un arquetipo de persona o comunidad que pueda moldear y configurar los fines y propósitos de la educación. El tipo de contenido que cada individuo o comunidad eligen para formarse. Las técnicas, herramientas, métodos que el hombre y sociedad eligen para su educación. Las normas, las reglas y medios con los que se valoran los resultados, haciendo propuestas para rediseñar y ajustar el modelo educativo. Desafíos de la educación a distancia. A pesar de sus múltiples beneficios, la educación a distancia también presenta algunos desafíos que deben ser considerados. La necesidad de autodisciplina. Los estudiantes deben ser capaces de gestionar su propio tiempo y motivarse para aprender de forma autónoma. Posibles problemas de acceso a la tecnología. No todas las personas tienen acceso a las tecnologías necesarias para participar en la educación a distancia. La falta de interacción social. La educación a distancia puede limitar la interacción social entre estudiantes y docentes, lo que puede ser un factor importante para algunos estudiantes. La necesidad de habilidades informáticas. Los estudiantes deben tener un cierto nivel de habilidades informáticas para poder utilizar las plataformas educativas en línea. Beneficios de la educación a distancia. La educación a distancia ofrece una serie de beneficios para estudiantes, docentes e instituciones educativas. Para estudiantes.
Mayor flexibilidad y accesibilidad, permite estudiar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Costos reducidos, suele ser más económica que la educación presencial. Amplia variedad de programas, existe una gran oferta de programas educativos a distancia en diferentes áreas de conocimiento. Aprendizaje personalizado, permite aprender a su propio ritmo y de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje. Mayor interacción y colaboración, las plataformas educativas en línea ofrecen diversas herramientas para fomentar la interacción entre estudiantes y docentes, así como entre los propios estudiantes. Para docentes. Mayor flexibilidad para organizar su tiempo y espacio de trabajo. Posibilidad de llegar a un público más amplio de estudiantes. Acceso a una amplia gama de recursos educativos digitales. Oportunidad para desarrollar nuevas habilidades tecnológicas y pedagógicas. Para instituciones educativas. Reducción de costos en infraestructura y transporte. Posibilidad de ampliar su oferta educativa a un público más amplio. Oportunidad para fortalecer su reputación como institución innovadora. La enseñanza virtual es la que usa la tecnología como medio, para la formación y autoformación académica. Es un espacio en que la información, la comunicación, la interacción, es posible entre personas físicamente distantes. De ahí la eficiencia, la fuerza de las herramientas TICs para implementarse en los métodos de aprendizaje. Un viaje a través del tiempo, la historia de la educación a distancia. La educación a distancia ha recorrido un largo camino desde sus humildes inicios hasta convertirse en la poderosa herramienta educativa que conocemos hoy en día. Echemos un vistazo a las diferentes etapas que han marcado su evolución. Primera generación, educación a distancia por correspondencia, finales del siglo XIX, principios del XX. Pionera, la Universidad de Salamanca en España ofrece cursos de Derecho por correspondencia en 1584. Auge, el Penny Post en Inglaterra facilita el envío de materiales por correo, impulsando los cursos por correspondencia. Características, basada en materiales impresos, interacción limitada con tutores. Segunda generación, la era de la radio y la televisión, mediados del siglo XX. Innovación, la radio y la televisión se incorporan como herramientas educativas. La BBC transmite sus primeras lecciones de radio en 1923, mientras que la Universidad Abierta de Gran Bretaña se funda en 1969 utilizando la televisión. Características, mayor alcance e interacción, pero limitada a horarios de transmisión. Tercera generación, la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, finales del siglo XX, actualidad. Auge de Internet, la educación a distancia se transforma con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías. Aprendizaje en línea, plataformas educativas, cursos virtuales y recursos digitales proliferan. Características, flexibilidad, personalización, acceso global y multimedia. La educación a distancia seguirá evolucionando a medida que surjan nuevas tecnologías y las necesidades de los estudiantes cambien. Se espera que la inteligencia artificial, la realidad virtual, el aprendizaje adaptativo y otras tecnologías desempeñen un papel aún más importante en el futuro de la educación a distancia, haciéndola más accesible, personalizada y efectiva que nunca. La educación a distancia, al igual que la educación presencial, tiene el potencial de fomentar una amplia gama de valores en los estudiantes. Algunos de los valores más destacados que se asocian con la educación a distancia son la autonomía, la solidaridad, la autodisciplina, la adaptabilidad, la colaboración, la honestidad, el respeto a la persona humana. Es importante que los tutores promuevan estos valores para que los estudiantes los integren no solo a su metodología, sino a su propio estilo de vida para alcanzar los objetivos académicos y personales. Lo primero es que el estudiante se ubique dentro del programa educativo como persona. Ser persona es reconocer las cualidades, virtudes, características que nos hacen únicos y reconocer el valor de sí mismo como ser humano y asimismo reconocer ese mismo valor de los demás. Ser honesto y veraz consigo mismo y con los demás. Sin nadie que vigile de sus actos, es el propio estudiante que debe tener un sentido de la responsabilidad para lograr sus metas. La autonomía. La autonomía es el valor más importante en la educación a distancia porque es la capacidad para dirigir las acciones de manera responsable en coherencia con las metas que se quieren lograr.
Tomar decisiones de forma responsable, aprender y actuar en sociedades importantes para el éxito de la educación a distancia. Optimismo. El optimismo en la educación a distancia es fundamental porque no solo afecta el estado emocional y la motivación de los estudiantes, sino que también influye en su capacidad para superar desafíos y alcanzar el éxito académico. Perseverancia. La perseverancia es la cualidad de persistir en una actividad, tarea o meta a pesar de los obstáculos, dificultades o contratiempos que puedan surgir en el camino. Se trata de mantener un esfuerzo continuo y constante hacia un objetivo, incluso cuando enfrentamos desafíos, fracasos temporales o situaciones adversas. La perseverancia implica una combinación de determinación, fuerza de voluntad y resistencia emocional. Se caracteriza por no rendirse fácilmente ante las dificultades, sino más bien por mantener la dedicación y el compromiso a largo plazo para alcanzar una meta. Ser autodisciplinado. Implica tener la capacidad de controlar y dirigir tus propias acciones, emociones y pensamientos en pos de alcanzar metas y objetivos a largo plazo, incluso cuando estas acciones no son gratificantes de inmediato. Es la capacidad de mantener el rumbo y cumplir con tus responsabilidades y compromisos, incluso cuando no hay una autoridad externa supervisando tus acciones. Imaginación, iniciativa y creatividad. Implica que los materiales, la información que nos da la institución son una base que tenemos que comprender, analizar, profundizar y ampliar con otras fuentes para tener una visión más amplia y clara de los temas que se aborden. Estimulando la imaginación y creatividad en el proceso. La educación a distancia, al igual que la educación presencial, tiene el potencial de fomentar una amplia gama de valores en los estudiantes. Algunos de los valores más destacados que se asocian con la educación a distancia son la autonomía, la solidaridad, la autodisciplina, la adaptabilidad, la colaboración, la honestidad, el respeto a la persona humana. Es importante que los tutores promuevan estos valores para que los estudiantes los integren no solo a su metodología, sino a su propio estilo de vida para alcanzar los objetivos académicos y personales. Lo primero es que el estudiante se ubique dentro del programa educativo como persona. Ser persona es reconocer las cualidades, virtudes, características que nos hacen únicos y reconocer el valor de sí mismo como ser humano y asimismo reconocer ese mismo valor de los demás. Ser honesto y veraz consigo mismo y con los demás. Sin nadie que vigile de sus actos, es el propio estudiante que debe tener un sentido de la responsabilidad para lograr sus metas. La autonomía. La autonomía es el valor más importante en la educación a distancia porque es la capacidad para dirigir las acciones de manera responsable en coherencia con las metas que se quieren lograr. Tomar decisiones de forma responsable, aprender y actuar en sociedades importantes para el éxito de la educación a distancia. Optimismo. El optimismo en la educación a distancia es fundamental porque no solo afecta el estado emocional y la motivación de los estudiantes, sino que también influye en su capacidad para superar desafíos y alcanzar el éxito académico. Perseverancia. La perseverancia es la cualidad de persistir en una actividad, tarea o meta a pesar de los obstáculos, dificultades o contratiempos que puedan surgir en el camino. Se trata de mantener un esfuerzo continuo y constante hacia un objetivo, incluso cuando enfrentamos desafíos, fracasos temporales o situaciones adversas. La perseverancia implica una combinación de determinación, fuerza de voluntad y resistencia emocional. Se caracteriza por no rendirse fácilmente ante las dificultades, sino más bien por mantener la dedicación y el compromiso a largo plazo para alcanzar una meta. Ser autodisciplinado. Implica tener la capacidad de controlar y dirigir tus propias acciones, emociones y pensamientos en pos de alcanzar metas y objetivos a largo plazo, incluso cuando estas acciones no son gratificantes de inmediato. Es la capacidad de mantener el rumbo y cumplir con tus responsabilidades y compromisos, incluso cuando no hay una autoridad externa supervisando tus acciones. Imaginación, iniciativa y creatividad. Implica que los materiales, la información que nos da la institución son una base que tenemos que comprender, analizar, profundizar y ampliar con otras fuentes para tener una visión más amplia y clara de los temas que se aborden. Estimulando la imaginación y creatividad en el proceso. Los nuevos roles de los actores educativos en la modalidad a distancia y virtual. Roles del tutor. 1. Facilitador del aprendizaje. El maestro actúa como guía facilitando el proceso de aprendizaje en línea, proporcionando recursos, instrucciones y apoyo técnico a los estudiantes. 2. Diseñador de contenido. Los maestros crean materiales de aprendizaje en línea, como videos, presentaciones, actividades interactivas y evaluaciones,
adaptados a las necesidades de los estudiantes y al entorno virtual. 3. Gestor del aula virtual, administran plataformas de aprendizaje en línea, organizando el contenido del curso, estableciendo horarios, gestionando la participación de los estudiantes y supervisando el progreso del aprendizaje. 4. Mentor y consejero, los maestros brindan orientación académica y apoyo emocional a los estudiantes, fomentando su motivación, autoestima y desarrollo personal en el entorno virtual. 5. Fomentador de la colaboración, promueven la interacción entre los estudiantes a través de actividades colaborativas en línea, como foros de discusión, proyectos grupales y sesiones de trabajo en equipo. 6. Evaluador del aprendizaje, evalúan el progreso y el rendimiento de los estudiantes mediante la revisión de tareas, exámenes en línea, participación en actividades y retroalimentación personalizada. 7. Investigador y aprendiz continuo, se mantienen actualizados sobre las tendencias educativas, las herramientas tecnológicas y las mejores prácticas en educación a distancia, participando en desarrollo profesional y colaborando con otros educadores. 8. Comunicador eficaz, mantienen una comunicación clara y constante con los estudiantes, padres y colegas, utilizando diversas herramientas de comunicación en línea, como correo electrónico, mensajería instantánea y videoconferencias.